Bien, bueno, pues entonces, ¿por qué interesa la huella de carbono al sector alimentario? Ya hemos hablado del consumidor, ya hemos hablado que el consumidor está interesado por la huella de carbono, quiere tener información sobre cuál es el impacto en términos de huella de carbono de lo que consume, y por lo tanto ahí ya tenemos un vector que debe de tirar de la industria para trabajar en este campo. Segundo, la distribución. Sabemos que la distribución está interesada también en trabajar en este campo. He puesto esta foto de la distribución británica porque la distribución británica, queramos o no, viene siendo un referente en cuanto a las tendencias, ¿no? Tercero, también las administraciones públicas. No en vano, en este momento la Unión Europea tiene un programa energético para el 2050 en el que dice que vamos a llegar a una Europa hipocarbónica, y eso quiere decir que el objetivo es producir energía, o sea, reducir las emisiones de CO2 para la producción de la energía que necesitamos en la Unión Europea un 80%, o sea, una reducción absolutamente drástica. Los factores externos que me obligan. A partir de aquí, y no como excusa, sino como casi como medio de trabajo, digo, bueno, pero a esto le podemos sacar algún partido. Y entonces nos encontramos con la agradable sorpresa de que además le podemos sacar algún partido. De que además nos podemos ahorrar dinero con la huella de carbono. O sea, además de que, desde un punto de vista comercial, pues podemos vender más, podemos estar mejor posicionados, podemos entrar en determinadas cadenas de distribución. ¿Qué tipo de costes? Bueno, algunos de estos vamos a hablar luego en alguna de las ponencias. Costes de tipo energético, muy importante el efecto que va a tener cualquier ahorro de energía en nuestro proceso. El tema de desperdicios. Desperdicios normalmente se está hablando con este término de los residuos que se producen normalmente en casa del cliente por no poder aprovechar el producto al 100%, bien por producto que se queda fuera de especificación, fuera de fecha de caducidad, producto que no se puede acabar de consumir porque no puede acabar de salir del envase. El hecho de medir nos va a dar información para poder tomar decisiones sobre qué es lo que tenemos que hacer. Medir nos va a servir para identificar oportunidades. Si nosotros conocemos, luego veremos algunos ejemplos, en cada parte de nuestro proceso dónde estamos emitiendo más y dónde estamos emitiendo menos, dónde estamos produciendo de manera directa o indirecta más o menos emisiones, pues podemos actuar sobre aquellas partes que tienen un mayor peso específico. Entonces, medir es importante para luego poder tomar decisiones. Medir es importante para luego contar los ahorros, porque esto, normalmente, además de ser verdad, lo tenemos que contar en la empresa, ¿no? Y tenemos que poder decir que lo que estamos haciendo, pues al final tiene una repercusión económica positiva en la empresa, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar en eficiencia energética? ¿Cómo podemos mejorar con la utilización de energías renovables? En concreto vamos a hablar de biomasa proveniente de residuos. ¿Cómo podemos mejorar a través del ecodiseño, y especialmente del ecodiseño de envases? Y cómo las tecnologías de la información nos pueden ayudar en algunas de estas mejoras. Bueno, pues yo os voy a hablar de las alternativas para la reducción de la huella de carbono a través de la mejora de la eficiencia energética. O dicho de otra manera, como una mejora en la eficiencia energética, además de los ahorros económicos que ha comentado Roberto que normalmente se consiguen, también nos permite reducir la huella de carbono, o sea, las emisiones de gases de efecto invernadero. Hablaré de la importancia que tiene el consumo energético sobre la huella de carbono de un producto alimentario, de cómo podemos reducir la huella de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética, y por último pues presentaré una serie de casos de todo lo que hay, pues algunos casos prácticos que nos pueden ilustrar de cómo, en qué medida se puede reducir la huella de carbono a través de la mejora de la eficiencia energética. O sea, el cálculo de la huella de carbono consiste en contabilizar, identificar y contabilizar cada una de esas emisiones, cada una de las fases del ciclo de vida del producto, hacer las transformaciones correspondientes en CO2 equivalente, en dióxido de carbono equivalente, y la suma de todo ello nos dará la huella de carbono del producto. Bueno, pues lógicamente hemos visto, si la energía es un componente fundamental de la huella de carbono de un producto, pues si mejoramos la eficiencia energética, lógicamente vamos a reducir la huella de carbono asociada.
Además de eso, pues tenemos, o fundamentalmente, cuando buscamos eficiencia energética en nuestro proceso, lo que estamos buscando realmente es una reducción de costes. Pero si además tenemos una reducción de huella de carbono, pues mucho mejor. Bueno, como dato curioso, de un estudio que hizo Unión Fenosa, que hace todos los años, estima que las pymes españoles pueden ahorrar de media casi un 17% de la energía que consumen, únicamente modificando hábitos de consumo y equipamiento básico. Dos categorías, uno que son alternativas de mejora de la eficiencia que no requieren inversión o que tienen una inversión muy bajita y por tanto los periodos de retorno de la inversión son realmente rápidos, como puede ser, por ejemplo, tan sencillo como eliminar consumos innecesarios. Eso que parece sencillo, después hay que ver en cada empresa cómo detectarlos. Controlar, medir, comparar el consumo, eso también es una iniciativa de reducción. Ajustar los parámetros de operación de los equipos, temperatura, presión, tiempos, todo eso también es fácil de decir, pero después hay que conocer realmente cómo funcionan los procesos, cómo funcionan los equipos, para poder determinar en qué medida se puede reducir una temperatura o se puede reducir una presión en el proceso. Pues una auditoría energética es un diagnóstico exhaustivo orientado, en primer lugar, a conocer con detalle los consumos energéticos de la industria. Equipos, procesos, suministro eléctrico, suministro térmico, pues, ¿qué es lo que requerimos? Pues requerimos consultar toda la información, facturas, contratos, temas unifilares, listado de equipos con mayor potencia, todo eso es necesario para, de alguna manera, identificar cuáles son los puntos de mayor consumo. Tener la medida de la huella de carbono da una buena imagen de cara a los consumidores que valoran ese compromiso por parte de la empresa por tener un impacto lo más bajo posible en el medio ambiente, ¿no? Pero por otro lado el beneficio no está en la meta, en obtener ese número de huella de carbono, sino en el camino que recorremos, es decir, en cómo esas acciones que llevamos a cabo para medir la huella de carbono nos permiten identificar los puntos de mejora en nuestros procesos o en nuestros productos. La reducción de la huella de carbono se puede abordar desde diferentes flancos. Está la eficiencia energética, podemos hablar de ecodiseño, podemos hablar de logística. Y en los últimos años, sobre todo, la eficiencia energética está tomando más fuerza porque el precio de los combustibles, el precio de la energía, tiene un incremento continuado, no tiene pinta de que vaya a invertirse esa tendencia, y frente a soluciones que se planteaban hace unos años, pues de grandes inversiones y demás, ahora están apareciendo unas nuevas soluciones basadas, muchas de ellas en tecnologías de la información, con un menor coste y orientadas a una mejora continua de la eficiencia energética para precisamente reducir la huella de carbono. Es decir, las aplicaciones del sector permitirán reducir hasta 7,8 gigatoneladas de CO2 en 2020. Primero, la problemática a la que se enfrenta la industria, las tecnologías TIC que pueden resolver estos problemas detectados y cómo estas tecnologías se pueden agrupar y pueden dar lugar a soluciones prácticas, tangibles y aplicadas. Los datos relevantes para conocer qué está pasando con la energía están asociados a equipos industriales, a sus propios controladores, a dispositivos que no se comunican entre sí y que están dispersos por la planta. Entonces, si queremos recuperar esa información para interpretarla, necesitamos un trabajo muy tedioso que no se está produciendo y por tanto al final no tenemos información de qué está pasando. Los datos no existen, están dispersos y son inaccesibles. Un segundo problema que hemos detectado es que si la eficiencia energética decimos que consiste en conseguir el mismo resultado minimizando el consumo energético, pues sabemos que tenemos un consumo y sabemos que tenemos unos resultados, pero esa información no está vinculada.
tenemos por un lado producción, pero quien maneja la información de producción muchas veces no maneja la de energía. Y por otro lado, tenemos un montón de factores que afectan a esa producción y que se ven reflejados en la factura eléctrica. En una planta industrial, con esas pequeñas soluciones que comentaba, consiste en coger todos esos datos procedentes de facturas, de equipos, de sensores externos que estaban dispersos por la planta, integrarlos, hacer que se comuniquen entre sí e integrarlos con la información de producción y analizarlos para mostrarlos de una forma gráfica y continua. Este tipo de soluciones sería aplicable tanto a equipos como a procesos, como a la planta en conjunto, y serían de gran utilidad para responsables de energía, de producción, de mantenimiento. De nuestro envase podemos intentar eliminar aquellos componentes que no son necesarios. Hay envases que a lo mejor están empezando a tener muchas partes, que a lo mejor en vez de tener 3 partes lo puedes simplificar a 2. Entonces eso sería una estrategia de diseño del concepto. O por ejemplo simplificar lo que son la separación de los componentes. Tengo un envase que involucra cartón y plástico, pues que la separación de esos dos componentes sea realmente fácil para que luego se pueda reciclar y no me cuente como un residuo. Desde los materiales, pues voy a tener que mirar y prestar atención en la cantidad de material que pongo, porque hay casos en los que tengo sobredimensionados los envases. Entonces, si tengo un exceso de material, pues estoy emitiendo más CO2 y estoy perdiendo dinero. Intentar poner materiales reciclados en la medida posible. Puede ser que tengamos presiones por parte de nuestro suministro si queremos exportar, que a lo mejor si queremos exportar a Inglaterra no lo exige. Entonces, pues tenemos que tener eso claro, que a lo mejor de momento no, pero puede ser que en un futuro muy cercano se empiece a exigir. Y también pues remarcar la reducción del ahorro económico. Me gustaría daros a conocer cuáles son las alternativas que en una de ellas, en una de las energías renovables, concretamente en el sector de la biomasa, en el sector de bioenergía, disponemos en el sector alimentario para disponer de energía con bajo contenido en carbono, de menor impacto relacionado con el huella de carbono. Buena parte de las bioenergías tienen como punto de partida residuos y por tanto matamos 2 pájaros de un tiro. Por un lado tenemos una energía limpia con menos CO2 y por otro lado resolvemos, gestionamos, mejoramos, valorizamos los residuos orgánicos que generamos a lo largo de toda la cadena agroalimentaria.